Soy José Nazar, es de la comunidad, es libanés, pero con la causa palestina, el coordinador del retorno. ¿Qué significa el retorno a Palestina? Retorno a Palestina, el derecho que tienen los palestinos, estipulado por las Naciones Unidas, inclusive en la resolución 194, de volver a su tierra. En Venezuela hay una campaña también, como en toda América Latina. Sí, existe una campaña global que nace en el Líbano y que en Latinoamérica, en el mes de abril, se llevó a cabo el primer Congreso Latinoamericano de esta campaña, donde coordinamos muchos grupos, activistas en distintos países de Latinoamérica que se integren en una misma causa, o mejor dicho, de que formemos parte pues, de un equipo de trabajo para que esos pequeños luceros se unan en una misma luz y se puedan hacer trabajos en nuestros propios gobiernos, a nivel parlamentario, a nivel de acciones civiles, para que la causa palestina no muera y se mantenga viva, porque es un conflicto que ya tiene más de 67 años. En tu caso, tú no eres palestino, eres libanés. Correcto. ¿Hay grupos de otros países también en la misma dirección? Sí, por supuesto, inclusive Estados Unidos, la India, Pakistán, en los congresos anuales que se celebran en Beirut, existen delegaciones y delegados de todos estos países que acuerdan pues la situación en cada país, los pros y los contras, para mantener la lucha en pro del derecho palestino al retorno. Más allá de la diferencia de puntos de vista encontrados, de actitudes de carácter religioso, político, estratégico, de alineamientos, ya sea con el sunismo, el chiismo, es complicado el Medio Oriente. Hay una autoridad fundamental que es la autoridad palestina, ¿no? Sí, existe, por supuesto. Y es la que está tratando de que el Estado palestino sea concreto. Exactamente, existe, y nosotros apoyamos no solamente a esa autoridad, apoyamos a todas las organizaciones mundiales que deseen resolver el conflicto palestino, de que definitivamente se reconozca el derecho del pueblo palestino y el retorno de ellos a su tierra. De hecho, tienen una embajada aquí y una embajadora en Caracas. Sí, tenemos una embajadora aquí en Caracas, la embajadora Linda, y así, de igual forma en muchos países latinoamericanos y europeos en este caso. ¿Cómo estuvo la visita del canciller, quien recientemente vino precisamente en función de las relaciones bilaterales Caracas-Palestina? Fue muy productiva, inclusive se lograron acuerdos bilaterales que acercan mucho más el pueblo palestino ya como nación reconocida, y que todos estos acercamientos económicos, sociales, culturales son muy importantes y productivos para entender que Palestina es un país, debe ser un país, y que debe ser tomado en cuenta en todos los ámbitos. Venezuela, en toda su política internacional, en todos los gobiernos, ha habido un reconocimiento a la autoridad palestina y ha habido siempre respaldo a la causa palestina, ¿no? Siempre, inclusive en estos últimos 15 años, con el mandato del presidente Chávez y inclusive del presidente Maduro, se ve claramente la iniciativa de la causa palestina como pilar pues, de esta lucha por la humanidad, esta lucha contra los oprimidos del mundo, y lo pudimos ver con las acciones que se tomaron en la década pues, del mandato del presidente Chávez, y hoy por hoy con el mandato del presidente Maduro, cuando a raíz de la última guerra en Gaza, de más de 50 días, no solamente se enviaron muchos medicamentos, mucha ropa, insumos, sino que además vinieron a Venezuela más de 200 palestinos que hoy por hoy están estudiando medicina con el propósito de retornar a Palestina y así poder hacer servicio. Pues. En cuanto a la necesidad de que haya paz en la región, ¿cuáles serían los pasos que deben darse? La paz es necesaria y estoy seguro de que todo el mundo la quiere. Lo principal es que el Estado sionista reconozca definitivamente el derecho de Palestina de su territorio, pasando por su capital, Jerusalén, pasando por el derecho de convivir y de coexistir. Sin negar la existencia del Estado de Israel, que es una realidad histórica y política. Bueno, yo diría que histórica es Palestina como tal. Bueno, pero tiene es más una de 2000 realidad años. política. Es Sí. una realidad política, pero si queremos hablar de procesos de paz, tienen que primero respetarse las partes. Ahora, la pregunta es, ¿se han respetado la parte de los palestinos? ¿Se han cumplido con las resoluciones? ¿Se han cumplido estos derechos que el palestino hoy necesita? Me parece que no. Tenemos la situación de Gaza, una cárcel que está al aire libre prácticamente, que solamente pueden ingresar allí los medicamentos, la comida, el alimento,
a través de un puesto de control. Vemos el apartheid, el muro que existe hoy por más de 8 metros de altura, totalmente ilegal, condenado por la Haya, condenado por la ONU, pero que no se hace nada. Los judíos dicen también, o el Estado de Israel, de la permanente ataque de misiles, de inseguridad en que viven. ¿No podrían llegarse a acuerdos en eso, de convivir perfectamente? Pero habría que analizar entre quiénes estamos hablando. Estamos hablando del cuarto país más poderoso militarmente en el mundo. 400 ojivas nucleares, bombas biológicas, y no existen, no firman los tratados de convenio internacional de no proliferación de armas. Nadie puede inspeccionarlo, nadie puede condenar. Recientemente en Gaza, más de 2.000 personas muertas, 500 niños muertos. No ha habido una sola condena. No ha habido una sola condena ni siquiera a los autores de estos hechos. Entonces, estamos hablando de algo extremadamente desigual, injusto, inhumano, genocida. Yasser Arafat estuvo a punto de llegar a firmar la paz, precisamente en un momento en que también antes había mucha violencia y lograron conversar. ¿Es posible rehacer esa confianza? Bueno, fíjese, eso sucedió después de finalizar la Guerra Fría, pero ¿qué sucedió allí? Hubo un asesinato de Isaac Rabin. Claro. ¿Y por qué? Bueno, porque existen sectores que no quieren que eso suceda. Entonces, yo no puedo hablar de paz si a la par estoy construyendo, haciendo asentamientos ilegales, porando toda esa zona palestina, colocándolos allí a diario prácticamente. Anoche, recientemente, hubo un ataque a Gaza.